Bueno, hola chicos, mi nombre es Alexander Cabezas y yo les vengo a hablar un poco de cómo darle un poco de estructura a las aplicaciones utilizando Viper y Kotlin. No sé cuántos entraron a la charla anterior o ya cuántos han utilizado Kotlin, no sé si pueden... Vale, casi todos. Bueno, entonces voy a hacer la charla un poco más corta porque me gustaría enfocarme más quizás en responder preguntas y en interactuar más un poco con ustedes, porque creo que al final pues ya deben dominar un poco los patrones de arquitectura, Kotlin, y me gustaría que enfocarnos quizás más en conversar un poco y yo solamente pues darles una pequeña introducción de lo que es Viper y una pequeña implementación con Kotlin y bueno, cómo lo podrían hacer de diferentes formas, ¿no? Vale. Bueno, esta es una pequeña agenda de lo que yo les pienso, pues, que les pienso hablar con ustedes. Primero, bueno, muy brevemente qué es Kotlin, porque si ya la mayoría lo sabe o han entrado a la charla anterior, seguramente ya pues lo tienen más que claro. Les voy a hablar un poco de qué es el patrón de arquitectura Viper. Bueno, un poco sobre una aplicación de ejemplo que vamos a construir, la implementación y, bueno, las preguntas que puedan tener. Bueno, ¿qué es Kotlin? Bueno, es un lenguaje de programación que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java. Básicamente fue pensado como un posible reemplazo de Java en el desarrollo para dispositivos móviles. Yo creo que está teniendo una buena calada y básicamente mejora bastante el proceso de desarrollo con respecto a lo que era Java por una cantidad de razones. Uno, que es por lo menos null safe, trabaja con mutabilidad. Eso nos ahorra una enorme cantidad de dolores de cabeza en el desarrollo móvil, bueno, y el desarrollo en general. También tiene sus aplicaciones en backend. Y bueno, creo que es bastante flexible ya que nos permite el desarrollo, pues bueno, del desarrollo funcional. Java lo permite en sus versiones más nuevas, pero creo que Kotlin todavía es más potente que eso. Bueno, es desarrollado por JetBrains, actualmente es open source y se puede colaborar en el proyecto. ¿Qué es Viper? Bueno, principalmente es un patrón de diseño de software especializado más que todo en arquitectura. Bien, se desarrolló originalmente, o su adaptación original fue para iOS, pero la adaptación para Android también funciona bastante bien. Es un patrón pensado bueno, en la filosofía de Clean Architecture, en la separación de responsabilidad. Y bueno, Viper, ¿qué significa? Bueno, significa es View Interactor Presenter Entity Router. Pues la idea principal de Viper es simplemente separar en capas las responsabilidades dentro de la aplicación. Esto en móvil nos va muy bien, aunque se puede también utilizar en otro tipo de programación, quizás en backend, por supuesto no tendría la vista, pero sería parecido. Pero en móvil se adapta bastante bien. ¿Qué sería la vista en móvil? Pues bueno, serían las actividades y fragmentos. Y más recientemente con la introducción de los Android Architectural Components, también el View Model entraría dentro de lo que podríamos considerar la vista de una aplicación. Después tenemos el Interactor, que es básicamente donde vamos a tener la lógica de negocio de la aplicación. El Presenter, que es la capa de presentación para unir a la vista y al Interactor. Básicamente lo que hacemos es transformaciones desde la capa del Interactor a la bueno, a la vista. Básicamente podremos tener mappers o cierta lógica para después controlar el routing de la aplicación, hacia dónde vamos a dirigirla, etcétera. Básicamente el presenter funciona como una especie de orquestador para dirigir qué se va a ejecutar en los interactors y después hacia dónde se va a dirigir el resto de la aplicación. El entity, pues es básicamente lo que conocemos como modelos, ¿no? Son simplemente los modelos que vamos a tener en nuestras aplicaciones. Y el router es una clase especializada en simplemente tener el enrutamiento, en el caso de Android, hacia las distintas actividades que tengamos dentro de nuestra aplicación. ¿Cuáles son las ventajas de Viper? Principalmente que es una implementación de Clean Architecture. Después pues tenemos clases bastante especializadas por lo que cumplimos con el patrón, con el Single Responsibility Principle, y facilita bastante las pruebas, ya que tenemos las capas bien definidas y separadas. Podemos probar cada capa por separado. Se puede utilizar o debería utilizarse con inyección de dependencias. Pueden utilizar alguna librería de apoyo como puede ser Dagger 2 o cualquier otra que deseen utilizar, o hacerlo a mano también con inyección de dependencias por constructor, por métodos, como el método que prefieran, pero lo ideal sería utilizarlo de esa forma. ¿Cuál es la estructura de Viper en una aplicación? Bueno, en la parte de la vista, como ya les comenté, tendríamos simplemente la actividad, fragmentos, y en el caso de los Android Architectural Components tendrían también el View Model que define los componentes. Luego tendríamos una capa inferior que sería el Presenter, que sería el orquestador entre los interactors
y que además también realiza pues el mapeo que podamos tener entre modelos de vista y modelos de negocio. Después, una capa más abajo tenemos los interactors, que son aquellos que tienen pues la lógica de negocio, y pues yo personalmente prefiero que cada interactor no tenga toda la lógica de negocio, especialmente en las aplicaciones, o si queremos que las aplicaciones sean escalables. Imagínense grupos de empresas como pueden ser bancos, Corte Inglés, cualquier otra empresa muy grande que tengan un enorme conjunto de aplicaciones. Normalmente las funcionalidades tienen que ser reutilizadas entre todas las aplicaciones. Entonces, ¿cómo reutilizamos todas esas funcionalidades? Pues tenemos varias opciones. Una que he visto que no la recomiendo para nada es hacer forks de la aplicación entera y volver a pintar los layouts y ponerle otro layout y tratar de mantenerlos de alguna forma con forks diferentes. No, eso no lo hagan, por favor. Es una muy mala idea porque no lo pueden mantener. Otra opción es copiar y pegar los interactors. También es una bastante mala idea. Puede ser tentador hacerlo, copiarlo, porque bueno, al final el interactor tiene una interfaz que los conecta y es relativamente sencillo reemplazar una por otra, pero no lo copien y peguen entre proyectos. Eso también es una muy mala idea porque no lo van a poder mantener tampoco. Un cambio que hagan en uno les va a costar muchísimo mantenerlo replicado en todas las otras aplicaciones que lo utilicen. La mejor forma, o la forma que yo considero mejor de hacerlo, es crear Android Libraries, que esas serían las ejecutadas por los interactors, que a esas librerías lo ideal es que tengan toda la lógica de negocio de pequeñas funcionalidades que necesiten dentro de muchas aplicaciones, como pueda ser, por ejemplo, el login. Es una que por lo general tienen todas las aplicaciones, el registro de usuarios, o si en caso de un e-commerce, un módulo de compras, etcétera. Todas esas tenerlo en pequeñas librerías separadas que son fácilmente desplegables entre múltiples aplicaciones. ¿Cómo? Tienen muchas opciones. Una es simplemente dejar el módulo dentro de su proyecto con la aplicación, y si en algún futuro lo necesitan exportar, es sencillo. Simplemente publican el AR en algún Artifactory o en alguna otra herramienta de distribución de binarios y lo pueden reutilizar entre múltiples proyectos. Eso es mucho más sencillo de mantener porque básicamente solamente hacen el cambio en un sitio y pueden desplegar en todos los otros a través de una nueva versión de un binario. Creo que esa es una versión bastante sencilla. Pueden tenerlo en un proyecto separado, además de su aplicación, e importarlo también sea como binarios o directamente en el build Gradle, utilizar el composite build y utilizar el código que tienen directamente local en su máquina para no tener que desplegar binarios y hacer los cambios más rápido. Hay una enorme cantidad de opciones, ustedes ya pueden elegirla, pero yo creo que la estructura más sensata, o una sugerencia que yo les hago en la utilización de Viper, o para que lo puedan utilizar con toda su potencia, por así decirlo, es tener módulos pequeños que representen funcionalidades de la aplicación que puedan reutilizar en muchas otras aplicaciones. Por último tendríamos el router. Lo pongo al mismo nivel del presenter porque básicamente el presenter es el orquestador que se encarga de, una vez recibida la información de la vista, pasarla al interactor, recibir la información. Normalmente él es el que tiene la lógica de decisión en cuanto a dónde dirigir la aplicación una vez ya se ha terminado pues, una operación, transacción o lo que sea. ¿Cómo se implementa Viper? Pues normalmente Viper se implementa con un conjunto de contratos. Estos contratos lo que permiten es que la vista sepa exactamente qué va a tener el presenter y viceversa, qué métodos puede ejecutar el presenter de cada uno de los interactors y, en tal caso, a dónde pueden routar desde el router. Al final, lo importante aquí es tener ese conjunto de contratos, que es lo que nos permite hacer la división de capas y poder separar o poder cambiar una implementación de una capa por otra sin demasiados problemas. Lo único que debemos asegurarnos es que cada una de esas implementaciones cumpla dicho contrato. Básicamente, pues el contrato es un conjunto de interfaces que están dentro de una clase más grande, que es, dentro de una interfaz, que tienen simplemente un conjunto de métodos que son los que va a representar cada una de las capas. En el caso de, por ejemplo, una actividad va a implementar el contrato de la vista, que es simplemente las opciones que va a ofrecerle al presenter para realizar los cambios visuales o para hacer las actualizaciones. Aquí pues tienen varias opciones. Una es hacerlo directamente con el presenter, y en el caso de que usen a los Android Architectural Components también cuentan con el ViewModel. Para hacer el binding, por ejemplo, entre lo que sería el layout y la actividad, también tienen varias opciones. Una es usar el que ya todos conocemos, el FindViewById, aunque yo les recomendaría que utilizaran, por ejemplo, las librerías en el caso de Kotlin, puedan utilizar los Synthetic Imports. Eso es bastante mejor, se ahorran un montón de líneas de código. También pueden utilizar
data binding, por ejemplo, para utilizar programación reactiva. Tienen también una cantidad de opciones de cómo conectar los elementos de layouts con el presenter. Bueno, también otras interfaces son de presenter, interactor y router, pero esas interfaces son bastante simples. Lo que quieren decir es simplemente los métodos que se pueden ejecutar entre las distintas capas. Bueno, vamos a construir una aplicación súper sencilla que lo que va a tener es básicamente un login, un home y, bueno, y una clase de profile que si quieren la podemos ir ampliando durante la presentación. Ahora les voy a mostrar un proyecto que tengo que hice de ejemplo. ¿Qué es esto? Al final, la idea que tenemos con Viper es simplemente tener una vista dummy, que básicamente no tenga ningún tipo de lógica de negocio. Y esta es una implementación muy sencilla de los contratos que pueden tener para cada una de las vistas que ustedes tengan. Por ejemplo, en este caso creamos una clase login contracts, que es la que va a contener todas las interfaces que representan los contratos de cada una de las capas de dicha funcionalidad. En este caso, por ejemplo, tenemos una capa vista que lo único que ofrece es, por ejemplo, mostrar un error o un método de onDestroy. Yo propongo que en cada una de las capas siempre tengan un método que en vez sea un destroy, un register, close, como ustedes los quieren llamar, pero que notifique de alguna manera que en ese método deben liberar todos los recursos que ya no van a utilizar cuando esa instancia sea destruida. Si tienen archivos o cualquier otro recurso, cámara, lo que sea que ustedes estén usando en ese momento, libérenlo en ese tipo de métodos. Luego vamos a tener pues el que sería la interfaz del presenter, que simplemente son los métodos que ofrece esta capa de presentación hacia la vista, que se pueden ejecutar desde la actividad. En este caso solamente lo que vamos a tener es un evento cuando presionas el botón de login. Va a recibir simplemente un username y un password, y esos son los parámetros de entrada del método. Cualquier presenter que cumpla con este contrato pues puede ser fácilmente reemplazable entre ellos, ¿no? Porque al final vamos siempre contra una interfaz, que es un principio importante de programación, que debemos programar siempre contra interfaces. ¿Por qué? Porque las implementaciones las podemos modificar, las podemos refactorizar, pero lo ideal es que por lo menos si vamos a refactorizar constantemente, si hacemos una prueba y probamos contra una implementación de una interfaz, siempre van a funcionar. En cambio, si nosotros refactorizamos directamente contra las implementaciones del código, puede ser que nuestras pruebas fallen porque vamos a estar tratando de probar directamente la implementación. Entonces, si cambiamos el nombre de un método, ya hay que cambiar la prueba. Si cambiamos el nombre de una clase o lo que sea, tenemos que cambiar la prueba. En cambio, si siempre probamos contra interfaces, contra implementaciones de una interfaz, no es necesario, porque siempre podemos probar el método del contrato. Después tenemos un interactor que lo que también, de todas formas, va a ofrecer los contratos o las funcionalidades que él le va a proveer al presenter. El interactor output lo puse para la gente que por lo menos quiere implementar Viper en Java. En Kotlin no es necesario, porque en Kotlin no es necesario trabajar con callbacks para devolver información de funcionalidades asíncronas. Por lo menos en Java normalmente, ¿qué se hace? Pasan un callback. Bien sea que utilicen Retrofit o algún otro tipo de librería, normalmente van a pasar un callback que se ejecuta una vez culminado el proceso asíncrono y lo retornan. Para la gente que tenga Java todavía en sus proyectos y quieran ir refactorizando a Viper, lo más normal es que tengan que utilizar esto. Esto es solamente un contrato que debe implementar la misma clase que implementa el presenter para poder enviar los datos o para poder enviar las respuestas desde el interactor y utiliza el presenter como una especie de callback. Y el router, pues lo único que ofrece son los métodos a los que él va a ir enrutando poco a poco, o bueno, a los que va a enrutar la funcionalidad hacia cualquier otra. ¿Cuáles son las implementaciones? Bueno, de la vista es muy sencilla, van a tener simplemente su actividad y simplemente lo que tienen que hacer es implementar el contrato de la vista. Eso es básicamente todo. Esto lo que les permite es no tener acceso directo hacia las cosas de la actividad y no depender directamente de la instancia de la actividad, sino que pueden hacerlo a través de la interfaz. ¿Por qué? Porque si en otro momento quieren utilizar otra actividad, porque quieren realizar cualquier otra prueba, mientras implemente el mismo contrato, siempre van a poder intercambiar unas por otras. Luego, bueno, yo en este caso uso el synthetic import
para no realizar el find view by ID o utilizar algún otro tipo de librería como puede ser, no sé, Butterknife o algo de esto que sea un poco más sencilla la nomenclatura. Al final es Syntactic Sugar y en este caso es más fácil si están utilizando Kotlin utilizar simplemente los Syntactic Imports. Y lo que hacemos es simplemente llamar a un método cuando ya queremos realizar el login. Realmente no hay mucho más. El presenter es parecido, solamente que va a implementar el contrato del presente y el interactor output. Como les dije, no es necesario que en Kotlin ese no es necesario, es opcional porque no tienen que trabajar con callbacks, pero si tienen ya, lo más seguro es que lo tengan que utilizar. Aquí lo único que van a tener almacenado son dos referencias a instancias, una hacia el interactor y otra hacia el router, porque como les comenté, él funciona como un orquestador. El presenter es quien va a decidir qué métodos del interactor se ejecutan y hacia qué otros elementos de la aplicación va a navegar. Lo único que ofrecemos aquí es simplemente un método que es quien va a ejecutar la lógica de negocio que se encuentra en el interactor. En este caso, ¿cómo la ejecutamos? Como tenemos las corrutinas en Kotlin, creo que es una muy buena forma de utilizar todas las funcionalidades de realizar todas las transacciones asíncronas, porque primero nos permite ejecutar código, o bueno, nos permite ver el código de una forma síncrona, aunque se ejecute de forma síncrona. No tenemos que utilizar las assign tasks que pueden ser complicadas de manejar, o los loaders que también pueden ser un poco más complicados de manejar. En el caso de las corrutinas, solamente podemos ver el código y ya sabemos más o menos lo que puede hacer. Bueno, si está más o menos bien hecho. En este caso, como vemos que la ejecución es, bueno, que podemos que el código esté escrito de una forma síncrona, es más sencillo de leer. Y las corrutinas funcionan muy bien, son mucho más ligeras que un hilo en Java, principalmente porque ellas en sí no son un hilo. Se ejecutan dentro de un hilo, pero ellas lo que utilizan es una parte de ese hilo. Podemos ejecutar cualquier cantidad de corrutinas en el mismo hilo, porque ellas no son bloqueantes. De hecho, la potencia de las corrutinas es que tienen puntos de suspensión. Y entonces, cuando tenemos cargas de trabajo, bien sea síncrona, que son asíncronas, bien sea por peticiones a red o que queremos realizar algún procesamiento muy pesado, podemos utilizar funciones que se pueden suspender. Y entonces las corrutinas se suspenden justo en esas funciones dentro de un solo hilo. Y podemos tener una enorme cantidad de corrutinas dentro del propio hilo, aumentando muchísimo la concurrencia dentro de las aplicaciones. En este caso, bueno, ya para hablar un poco más de Kotlin, aquí lo que hacemos es la función launch. Esa función lo que nos indica es sobre qué hilo va a trabajar esa corrutina. En este caso utilizamos el hilo de UI, que es el main thread, que es donde se van a realizar los cambios, o es a donde queremos regresar una vez terminado el proceso asíncrono que queremos realizar. Luego podemos utilizar el método assign. El método assign es quien realmente ejecuta el bloque de código asíncrono dentro del common pool. ¿Qué es el common pool? Es solamente un pool de hilos que ya están preparados por Kotlin. Estas son ya clases que vienen dentro de la librería de corrutinas de Kotlin y ya los provee. Nosotros solamente aquí los utilizamos. El common pool lo que es eso, es un pool de hilos que ya tiene disponible Kotlin, y el método assign que escoge uno y ejecuta la corrutina en ese hilo. Si se fijan, la estructura del código es básicamente síncrona. Solamente le decimos que ejecute el método del login user y va a almacenar ese resultado en una variable. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Con el await lo que decimos es, en ese hilo de background, tú vas a esperar que se culmine la ejecución de ese bloque asíncrono, y cuando termine vas a regresar al main thread para realizar cualquier cambio en el UI que necesites, como bien sea pues hacer un cambio en el router, quitar un loader que esté en la pantalla, un spinner, hacer cualquier cambio visual o lo que sea. Eso es básicamente lo que realizamos en este pequeño bloque de código. Otra ventaja de las corrutinas, además de poder aumentar la concurrencia, porque podemos ejecutar una enorme cantidad de corrutinas por hilo, es que nos es más sencillo sincronizar eventos asíncronos. Por ejemplo, si quisiéramos ejecutar varias tareas asíncronas, normalmente en Android usando assign task o loaders, nosotros tendríamos que mantener de alguna forma el control de si, por ejemplo, cuando una se termine, lanzar otra, o esperar que dos tareas asíncronas o que dos se terminen para poder proseguir con otro paso. En el caso de las corrutinas es más sencillo, porque al tener un bloque de ejecución, simplemente podríamos ejecutar de nuevo otro método, colocar un await y pasar los dos await a otro método.
De esa forma, él ya de forma automática controla que justo cuando se terminen las dos corrutinas, él va a pasar a ejecutar ese método. Nosotros no tenemos que hacer ninguna especie de condición especial para esperar porque una tarea termine y por la otra, simplemente le decimos que en ese método que recibe X cantidad de parámetros, que son los resultados de otras tareas asíncronas, solamente con el método await es suficiente para que la ejecución de ese método espere por la culminación de todas las tareas asíncronas y luego se ejecuta. Eso es una gran ventaja porque de lo contrario, si utilizáramos cualquier otra cosa, tendríamos que nosotros hacerlo de forma manual. Esperar a que una de las tareas asíncronas termine, validar si otra está terminada, si no seguimos esperando. En este caso es mucho más sencillo de manejar. En el caso de que, por ejemplo, sea un success el login, pues simplemente lo que le indicamos es al router que nos queremos mover a la siguiente pantalla. Y en caso de un error, pues simplemente notificamos a la vista mediante el contrato que queremos presentar un error. Esta es, por ejemplo, la implementación del login interactor. Al igual que todos, lo que es importante aquí es que implemente el contrato que definimos para el interactor. Y en el método de login, nosotros colocamos la palabra suspend. Eso es lo que permite que una corrutina pueda suspenderse en algún punto. Si nosotros no utilizamos la palabra suspend en una función, la corrutina nunca se va a suspender. Todavía funcionaría de igual manera que funcionaría cualquier otra tarea síncrona, pero bloqueando el hilo. Cuando utilizamos suspend, no va a bloquear el hilo, sino que la puede suspender en la ejecución de esa función, continuar con otra y volver a este mismo punto. Fíjense que el método, de cualquier otra forma, no va a ser necesario que dé otra idea de que es asíncrono. Simplemente podemos continuar el desarrollo o escribirlo como si fuera un método síncrono, porque la sincronía la va a dar quien ejecuta el método. Otra cosa con la palabra suspend es que si la colocamos solamente se puede ejecutar dentro de una corrutina o un running block. Si no, no nos va a permitir porque al colocar la palabra suspend ya indica que es un método asíncrono. Si no lo colocamos, lo podríamos ejecutar de cualquier otra forma o de una forma síncrona. Pero si colocamos la palabra suspend, no podemos. Y la implementación del router, pues es bastante sencilla. Lo único que nos indica es o ejecuta hacia dónde nos vamos a dirigir. No hay mucho más. El resto básicamente de las actividades debe ser similar. Si se fijan, Viper es un patrón bastante ceremonioso y pues lento de implementar porque necesitamos implementar muchas interfaces, necesitamos crear contratos. Si vamos a agregar un nuevo método, tenemos que modificar el contrato para también modificar todas las implementaciones. Este es un patrón de diseño bastante útil para aplicaciones que por lo menos tienen o pensamos que vayan a tener bastante tiempo en el mercado, que vayan a tener un ciclo de vida bastante largo y que va a sufrir bastantes cambios en el tiempo. Para aplicaciones más pequeñas, probablemente con un modelo vista presentador o un model view model sean mejores opciones porque este proceso es un poco más lento de desarrollo que con otros tipos de patrones de diseño. No quiere decir que no se pueda utilizar, se puede utilizar en cualquier caso, pero puede o consume un poco más de tiempo. La idea es utilizar esto en aplicaciones que sean un poco más grandes para poder aprovecharlo mejor, porque en otros casos probablemente sea como matar una mosca a cañonazos. Si invertimos demasiado tiempo por ejemplo, si es una aplicación de estas que son de publicidad, que normalmente son para campañas muy cortas de un mes, pues probablemente no compensa tanto, sino simplemente con un patrón más sencillo sea suficiente. Esto es por lo menos para aplicaciones que pensamos que puedan estar en el market 2, 3 años, 1 año y que va a sufrir muchos cambios durante ese tiempo. Esto es más fácil. Sobre todo porque es más fácil realizar pruebas, es más fácil refactorizar y es más fácil probar muchas cosas porque solamente podemos cambiar implementaciones. Entonces, pues bueno, esa es más o menos mi sugerencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la otra parte de Viper, que son los entities o los modelos, una ventaja que tiene Kotlin sobre Java es que básicamente los modelos en Kotlin son así, con los data class. Una data class es simplemente el equivalente a los pollos de Java, donde en Java tendríamos una enorme cantidad de variables de la clase, los métodos getters o setters, que en Android no se usan tanto porque
tratamos de no consumir esa cantidad de métodos para no utilizar el multidef, etcétera, pero que básicamente ese es el pollo de Java, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de atributos de la aplicación, tenemos getters y setters, tendremos que sobreescribir el equals, el método de hash, etcétera. En el caso de Kotlin, nada de eso es necesario. Con esto es suficiente. Solamente tenemos que indicar que una clase es de tipo data, colocar los parámetros en el constructor y ya está. Él ya genera todo lo demás. Ya solamente con esto ganamos el método equals, el método de hash. Él ya nos da, podemos tener acceso a las variables porque internamente se comportarían como getters y setters. Y esto es básicamente todo lo que necesitaríamos hacer para crear un modelo utilizando Kotlin. Es bastante más sencillo. También se pueden seguir agregando variables dentro de la clase. Si quisiéramos hacer esto, podríamos hacerlo y agregar aquí alguna otra variable. Podríamos también agregarlas internamente. Pero estas variables no se comportan igual que las que están en el constructor. Estas variables ya no forman parte de por lo menos el equals, el toString. Podríamos seguir teniendo acceso a ellas, pero ya no entraría dentro de esos métodos. Los únicos que entran dentro de la implementación automática de esos métodos son las que definimos directamente en el constructor. Del resto, todas las otras funcionalidades que pueda tener la aplicación se van a comportar igual. Todas van a tener el mismo patrón de tener un conjunto de contratos para cada una de las capas y pues cada una de estas funcionalidades debe implementarlos. Esto era más o menos lo que yo les quería contar y si tienen preguntas, pues podemos quedarnos hablando. Sí, dime. Hola, bueno, gracias por la charla. Y soy iOS developer, nosotros utilizamos Piper ahora mismo, entonces me ha hecho gracia verlo cómo lo implementabas en Kotlin por Android, pero tengo algunas preguntas. Es posible que, porque Kotlin no es lo mío, vengan de esas preguntas. Pero los interfaces que has puesto se parecen mucho por lo que sea protocolos en iOS, pero los has puesto dentro de una clase. Sí. ¿Por qué? Porque en este caso las interfaces, bueno, en el caso de Kotlin podrían ofrecer implementaciones por defecto, pero pueden estar dentro de una clase básicamente porque podemos accesarlas de forma estática. No necesitamos una instancia de la clase en sí para tener acceso a la interfaz. Vale, o sea, interfaces funcionan diferente de lo que son protocolos en iOS. El concepto entonces es el mismo, pero pueden funcionar un poco diferente. Sí, Porque al final es solamente una forma para agruparlas. Vale. No, es que protocolos son blueprints, no tienen espacio, o sea, no puedes hacer nada con un protocolo a no ser que lo pongas al lado de una clase que creas. O sea, es simplemente una definición, pero nunca tienen instancias de ellos mismos. Las interfaces en Kotlin tampoco tienen una instancia que puedas tener acceso, pero sí que puedes tener implementaciones por defecto de los métodos que implementa. Entonces, cuando por lo menos una clase implementa una interfaz en Kotlin, podrías tirar directamente de la implementación por defecto. Java también ofrece eso, creo que en versión 8, creo. Vale. Pero sí. Kotlin también lo tiene. Entonces, aunque no puedes tener acceso a una interfaz porque él no tiene una instancia en sí misma, sí que puede darte definiciones por defecto. Algo parecido a lo que sería una abstract class, pero bueno, en esa parte se comportaría similar, porque no tiene una instancia por sí misma, pero sí que puede ofrecer implementaciones por defecto. Básicamente está dentro de una clase porque lo que queremos es tener acceso estático a la interfaz en sí misma, no a una instancia de la interfaz. La instancia de la interfaz en este caso sería, por ejemplo, si vamos a la actividad representaría, bueno, en este caso parecido a ello sería el view controller, sería la instancia del contrato de la vista. Sí. Pero la vista, fíjate que aquí nuestro acceso a la interfaz vista es estático. No necesitamos una instancia del contracts para tener acceso. Es básicamente eso. Es solamente un contenedor para todos los contratos. Pero podemos tener acceso porque es un acceso estático. No necesitamos una instancia del contracts para obtenerla. De hecho, no la tenemos porque no nos hace falta.
porque no estamos teniendo acceso a una instancia de la interfaz, sino simplemente a la interfaz que queremos implementar. Vale. Pues nosotros tenemos esto en protocolos, pero es básicamente extenderlos. Entonces puedes definir, puedes hacerles default. Muchas veces no se ponen dentro de una clase, por eso me he confundido. Aquí lo hacemos es principalmente por eso. Podrías tener las interfaces todas separadas y el fin sería parecido. Pero al final yo creo que se ve, o es al menos más legible, que estén todas en el mismo sitio. Así que por lo menos podrías crear todas las interfaces dentro del folder y tener interfaz, tener view, presenter, interactor, todas por separado. Pero yo creo que es más legible cuando las tienes todas en un solo sitio. Pero al final no quiere decir que no se pueda de otra forma. Simplemente esta es una forma de implementarlo. ¿Se puede poner fácilmente RX, o sea, React, Kotlin en este caso, utilizando Viper? Sí. De hecho, actualmente tienes, si quieres utilizar programación reactiva, tienes dos opciones. Tienes RX Java o Android y tienes los nuevos Android Architectural Components, que también te dan una opción similar con los Live Data, que al final es un observer por debajo, porque al final es poco más que eso. Bueno, es bastante más que eso, pero la implementación es lo mismo. Puedes utilizarlo, sí, no hay ningún problema. No cambia la arquitectura, no hace Viper un poco No, porque más al raro. final lo que tienes es un patrón de diseño. La implementación que tú decidas hacer para conectar las cosas, pues en sí no cambia el patrón, porque por lo menos puedes utilizar Viper utilizando Dagger 2 para inyectar las dependencias de cada una de las cosas. Y lo único que te va a cambiar es un poco la implementación de cada una de las clases, pero en sí el patrón no te lo va a alterar. Da un poco igual cómo conectes tú las cosas. Sí que yo considero que es mejor utilizar programación reactiva porque considero que las aplicaciones móviles en sí mismas son reactivas, porque siempre reaccionan a alguna opción, a algo que hace el usuario y creo que es más natural que trabajen de esa manera. Pero tienes esas dos opciones de momento en Android. Tienes RX y tienes los Android Architectural Components. ¿Vas a poner el código en Git o algo así? Sí, sí. Vale. Buenas tardes. Has mencionado antes los patrones Model View Presenter y Model View Model. ¿Qué piensas que aporta Viper respecto a estos otros dos patrones que se utilizan tanto en Android? Vale. Al final, bueno, en el caso del Model View Model es un poco diferente el principio, pero lo que te aporta Viper es que te completa todo el flujo o todo el componente de diseño dentro de la arquitectura de una aplicación. Si tú te fijas, el Model View Presenter no es un patrón completo de arquitectura, porque llega hasta el presente y hasta el modelo. Entonces, en mi opinión personal, hay mucha gente que implementa el Model View Presenter, pero lo único que hace pasar es de un God Activity a un God Presenter. Y hacen poco más. Simplemente mueven toda la lógica de negocio, todo lo que necesitan al presenter y se queda ahí. Ciertamente la vista pasa a ser una vista dummy, porque pasas toda la lógica de negocio a lo que sería el presenter, pero si te fijas que al final Viper, o sus posibles modificaciones, son una conclusión a la que la gente va llegando poco a poco a medida que va desarrollando. Porque, por ejemplo, yo he conocido a mucha gente que aunque no conoce Viper, sus patrones tienden a representar a una estructura parecida por capas, porque al final cuando tú tienes Model View Presenter y tu aplicación comienza a crecer mucho, tú dices, pero es que tengo que sacar la lógica que tengo en el presenter a algún sitio porque empiezo a tener una clase demasiado grande y empiezas a crear pequeñas clases que son más especializadas a lógica de negocio. Eso es un interactor. Después tú dices, es que en el presenter ahora yo lanzo los intents a 400 actividades diferentes. Prefiero tener una clase que solamente haga eso y nace el router. Entonces, lo que te agrega al final Viper es que divides un poco más divides más la responsabilidad de cada una de esas clases, porque si al final tienes un presenter que hace el router el mismo, que tiene lógica de negocio y que además tiene los mappers entre tu capa de negocio y tu capa de vista, ya no tienes una sola responsabilidad, sino que ya tiene por lo menos tres. Viper lo que te agrega es que te quita responsabilidades del presenter y te las comienza a dividir un poco más. Te pone el router para hacer el enrutamiento en clases, te pone el interactor para que almacenes lógica de negocio y al final te facilita bastante más las pruebas porque no tienes tantas cosas en un solo sitio. Yo creo que eso es lo que te aporta. Claro, un poco lo que me has comentado es que
de un mal uso del Model View Presenter, por ejemplo, porque cortarías en la capa de presentación y luego empezarías a tener tus casos de uso, luego la capa de datos con un repositorio para acceder a diferentes fuentes de datos, que sería un poco un buen uso de ese patrón. ¿Qué te aporta respecto? O sea, en el presenter no tienes la lógica de negocio. El presenter delega. ¿Qué te aportaría Viper? Tú, por lo menos, como lo acabas de decir, tú dices que ciertamente lo que yo mencioné fue un mal uso del MVP. Pero cuando tú quitas esa lógica de negocio y lo usas en los repositorios, fíjate que O en un caso de uso. o en un caso de interactor. uso, fíjate que llegas exactamente hacia allá. Es la misma estructura que tiene Viper en realidad. Porque solo lo único que te da Viper como patrón de diseño es que vas a tener todos tus contratos y ya tienes un solo estilo para todas las funcionalidades que desarrollas. ¿Qué te da? Fíjate que con respecto a lo que tú me dices, no te da mucho más porque ya lo tienes. Cuando ya tú tienes la vista, el presenter, el use case, el router, es que tienes Viper. Solamente que no lo llamas Viper porque tú dices, bueno, no lo conozco, me da igual el nombre. Pero fíjate que la estructura es exactamente la que la que se propone con Viper. No, ya si ya tienes todas esas capas, no te va a agregar mucho más valor, porque si ya las tienes, ya programas contra interfaces de cada uno de los use cases, fíjate que es exactamente el mismo patrón. En ese caso, ya tienes Viper, solo que no lo llamas igual, porque en vez de utilizar interactors, utilizas use case, por ejemplo. Pero el patrón es exactamente el mismo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.